Hola, buenas tardes, amigos. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo pinta su día? ¿Cómo fluye de chulo, de bonito? Yo he salido a recoger... Ay, santa cachucha. Harto coche. Corre, 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 corre. Es que aquí hay que atravesarse rápidamente, casi que corriendo. Oigan, pues salí a recogerlo de... Ven que hace unos días, hace que ya casi 2 semanas, vine a lo de registrar música, a registrar algunas canciones. Entonces ya tocaba venir a recoger el certificado, porque primero vienes, las registras y más o menos 8 días después está listo el certificado que te avala como dueño y propietario de la obra intelectual. Entonces, pues hoy vine a recoger justo eso, pero espera, es que tengo que voltear para todos lados, no me vaya a salir por ahí una bici, me dio un empujón. Y entonces pues hoy vine, es aquí muy cerca, estoy a unas cuantas cuadras, pero ya sabes que ahí en esa zona, como hay un edificio federal, justamente como atrás del Indautor, de las oficinas donde se hace el registro. Entonces toda esa zona no hay conectividad, no hay servicio de internet. Pero pues ya me moví, estoy caminando justamente, bueno, ahorita estoy en la zona rosa y estoy caminando hacia, ponle tú como tipo para Reforma. Y yo pensé, porque estoy caminándole hacia el metro, y yo pensé, pues como voy a pasar por Reforma y voy a pasar justo por el Ángel, pues estaría bonito hacer una bella transmisión y pasear un rato con ustedes y además enseñarles. Vamos a ver cómo amaneció el Ángel, ¿no? Bueno, ya no es muy temprano, ya más bien es la tarde, pero pues podemos ir a ver cómo se encuentra, tal vez saludarle, tal vez ver cómo está. Pues para allá vamos. Entonces, solo que ando un poco norteado. Creo que más bien es como que para acá. Creo que sí. Estoy norteado, es que ya no sé por dónde entré. A ver, preguntamos. Amiga, si quiero encontrar el Ángel, ¿es para acá? Señor, que es todo derecho, ocupa el calle Florencia y te da la vuelta, ahí está el Ángel. Sí, es para allá, ¿verdad? Gracias. Sí, es para allá. Estaba norteado, es que entré por un lugar por donde generalmente no le doy. Es que siempre que vengo aquí, pues lo más común es que llegas por Insurgentes, o a lo mejor si vienes en el metro, pues llegas por la Glorieta, o no sé, pero le di por acá atrás por Cuauhtémoc, porque venía de ahí, de esas oficinas, y me norteé, como que no le hallaba. Y luego veía que iba a llegar otra vez a Insurgentes, y pues no es Insurgentes lo que estamos buscando. Estamos buscando Reforma. Mira, esta es la zona rosa. Te voy a enseñar. Porque la zona rosa, aparte de que es una zona comercial bonita, pues también visualmente las calles son coquetas. Aparte está llena de lugares donde comer, donde tomarte un helado. Hay plazas, muchos lugares donde comprar chuchería, que ropa, pero básicamente más lo que puedes encontrar en toda esta zona es el antojito, la comida, que en el tema de la comida no, bueno, yo ya tengo que hacer urgentemente una dieta porque creo que me está creciendo todo el cuerpo, la barriga, la lonja, la chichi.
Hoy pues sí he estado subiendo de peso, pero es que más bien creo que mis excesos básicamente han sido azúcar y harina. O sea, llámese postres, pan, todo lo dulce, pues lo más engordativo, ¿verdad? Ah, ya, de aquí ya le hallé, perfecto. ¿Dónde estamos? En esta calle vamos a llegar hacia el Ángel, mira. Ya esta calle así todo derecho nos saca al Ángel de la Independencia. A ver, te voy a hablar más cercano porque por aquí la música está muy fuerte. Y si no, no nos vamos a escuchar un cantante de este lado. Si no, no nos vamos a escuchar con tanto ruido. Mira, alcanzas a ver mucho lugar de comer. Sobre todo, creo que pues aquí se trata de esto, ¿no? Del negocio para venir a comer, a la rica comida. A lo mejor, no sé, quedaste de verte aquí con una amistad, con una parentela, para comer sí, pero a lo mejor para tomarte un helado, para comerte un rico churro, para una cerveza, ahorita que hace tanto calor pudiera ser, ¿por qué no? Creo que ya un poco menos de ruido por este lado. Ya nos vamos a escuchar un poco mejor. Ya estamos llegando, bueno, de entrada estamos llegando ya a Reforma. Y pues ya llegando a Reforma va a ser muy fácil llegar al Ángel de la Independencia. Ahí estamos ahí, cerquitísima. Mira, te voy a enseñar. Te voy a dar la vuelta para que mires. Ya estamos llegando a Reforma. Una chica violinista. El Ángel está para allá. Ahorita vamos a caminar hacia allá para encontrar el Ángel. ¡Oh, qué bonito! Vamos a dejarle una moneda a esta chica, porque ha tocado muy bonito. ¿Les gustó? Tocó bonito, ¿no? Toca bonito. Bueno, vamos a caminar hacia donde el Ángel. Estamos muy cerca, estamos como, pon tú, haz de cuenta, como a una cuadra. Dispensen la despeinadez, es que aquí está haciendo mucho viento. Ay, pero qué rico, ahorita no importa que me despeine, que corra el viento, que venga, porque hace muchísimo calor, el clima ha estado muy caliente en la Ciudad de México. Entonces, no importa que me despeine, que corra el viento, que se siente delicioso. Suena un helicóptero, vamos a ver si lo cachamos. ¿Por dónde viene? Ahí va. Mira, esto es Paseo de la Reforma. Esta avenida que viene justo desde el castillo de Chapultepec y llega hasta el Zócalo. Hasta el Zócalo de la Ciudad de México. De hecho, ya de aquí es muy cerca el Zócalo de la Ciudad de México.
estamos relativamente muy cerca. Carla MTV, saludos hasta Sinaloa, Cocorito Payaso, saludos y bendiciones desde Tapachula, saludos hasta Tapachula. Mira, ahí se ve el Ángel de la Independencia, ¿alcanzas a verlo? Se ve como en el fondo. Vamos a caminarle para allá. Saludos hasta Tapachula. ¿Quién más anda por ahí? Iris Ortega. Así de calor hace en la CDMX. Harto bien mucho. Pero te digo que está corriendo el viento bien sabroso. Entonces eso refresca mucho. Bueno, hace un rato venía en el Metrobús y ahí sí arriba pues ni cómo salvarte del calor porque pues viene todo cerrado y no es un transporte que está climatizado. Entonces pues no trae aire acondicionado ni nada. Y pues básicamente que pues te tienes que aguantar el calor. Digo, tampoco está una cosa insoportable. Y pues a mí sí me gusta el calor. También eso, ¿no? Pero pues venía ahí sí que venía la cosa más calurosa. Ya una vez bajando de ahí, pues mira, como quiera en la calle, de pronto corre el viento, ya te refresca un poco, pero también, por ejemplo, ahorita que estamos caminando aquí en Reforma, la gran ventaja es que es una zona muy arbolada, es una glorieta, pues sí es como una glorieta, como un camellón, muy arbolado, porque está lleno de jardines. Mira, por ejemplo, ahorita ya llegué a un momento donde da la sombrita, ¿no? Y puedes notar, tanto de ese lado como de este lado donde yo estoy, mira, está lleno de jardines. Este es el Metrobús que va a todo Reforma. Está lleno de jardines, mira, ahí se puede ver un pedacito de jardín, pero mira todos estos árboles que están aquí. Ahorita nos dan esta sombrita deliciosa. De este lado para atrás se ve más jardín. Entonces pues sí que vas aquí caminando y a lo mejor el clima está caluroso, bochornoso, pero pues de pronto te encuentras con un espacio donde hay unos buenos árboles, te dan una buena sombra y se te quita un poco el calor, ¿no? Pues al menos que te refresca. Y el viento sigue corriendo, entonces eso pues también refresca mucho. Ya estamos llegando, oigan, ya estoy a un paso. Aquí la onda es también atravesarte, porque muy sencillo no está. Hay que como que agarrarle el punto en el que debes atravesarte y correr. Porque como es una rotonda, ahorita te voy a enseñar, ahorita te voy a dar la vuelta. Pero es una rotonda, entonces de repente hay como 4 puntos de donde vienen los coches o hacia donde van, porque tanto como vienen, tanto como van, ¿no? Entonces tienes que estar como alerta de por dónde te viene el auto, si ya este semáforo a lo mejor está en rojo, pero el del otro punto no. Entonces es un poco como estar a las vivas y correrle. Una vez que creas que ya puedes, correrle para poder atravesar. Mira, te voy a dar la vuelta, ya llegamos. El Ángel de la Independencia. Anita Agüeros, mira, por ejemplo, ahorita creo que ya puedo atravesar. Creo que sí, lo logré muy bien. ¡Ay, un aplauso para mí! Lo he logrado muy bien. Era el mejor momento para atravesar. Ya estamos. Estamos justo. Ahí va. Estamos justo en la glorietita del Ángel de la Independencia. Yo sé que tal vez no es la mejor toma, porque también es que el sol casi lo tenemos aquí arriba, mira. Entonces tal vez no es ni la mejor toma, ni el mejor momento para venir a ver el Ángel de la Independencia, pero pues ya que estaba aquí cerca, pues yo quise venir a pasear tantito con ustedes, unos minutitos. Está rico, ¿no? Sirve, se distraen, miran gente, miran la calle,
Miran el cielo, al cielito azul que tenemos en la Ciudad de México, muy a gusto, muy bonito. Y ahora vamos a caminar para arriba y le damos la vuelta, ¿va? Hola Ferchis, ¿cómo estás? Excelente tarde, saludos desde Oaxaca. Saludos hasta Oaxaca, Armando. Caminemos para arriba. Mira, aquí mucha gente viene a tomarse su bonita selfie. Mira, este chico está tomándole la bonita foto a la chica. Pues es un lugar como de venir y hacerte fotos porque se está muy coqueto, está muy bonito. Está súper bacano. Sí, quedó padre, me gustó. ¿De dónde vienen? De Colombia. Ah, de Colombia. En México nos gusta mucho la música colombiana. Hoy está muy en boga, ¿no? La música le gusta. Un Rauw Alejandro, Shakira, Fonseca, pues todo lo que suena ahora de Colombia. Creo que Colombia está muy fuerte en todo el mundo. Sí. Así que bienvenidas a México. Gracias. Que lo disfruten. Gracias. Chao. Chao. Mira, esta puerta que está aquí, ya te la había enseñado en un blog. Y hay unas escaleras, a ver si se alcanza a ver. Ahí sí, un poco borroso, pero se ve, ¿no? Ay, a ver si acá. Es que está un poco borroso. Híjole, no se ve. A ver por acá. Ahí más o menos. Mira, más o menos, ¿no? Ahí en el fondo hay unas escaleras que son las que te dan el acceso hacia arriba, hacia donde está el ángel. Se puede el público en general hacer un tour, solamente que hay que hacer un trámite, ya sabes, muy burocrático, ¿no? Porque pues finalmente esto tiene mucho que ver con el gobierno, entonces hay que hacer ahí un trámite para poder subir, pero según sé sí se puede, nomás que pues hay que meter la solicitud en cierto departamento, luego esperar a que te hagan la respuesta, en fin, estaría padre. Algún día voy a investigar bien cómo se hace y algún día estaría muy bien subir toda la escalera y hacer el tour y mirar desde arriba. Debe de ser una vista muy espectacular y además debe de ser emblemático poder subir hasta justo ese balcón o ese barandal donde está el ángel. Wow, debe de ser una cosa impresionante. Mira, qué bonita vista tenemos desde aquí. Otra cosa también, ¿no? En un año te abrirán con tanto trámite burocrático. Sí, es largo el proceso. Pero de poderse se puede, nomás que pues sí, hay que hacer la gestión y sí, debe de ser largo el proceso, pero creo que valdría mucho la pena. Valdría la pena por entrar, por conocer y por la vista que hay ahí espectacular, sí estaría muy bien. Mira. Aquí sigue siendo Avenida de la Reforma y justamente si siguiéramos aquí así todo derecho, llegaríamos hacia Chapultepec, hacia toda la zona donde está. De hecho aquí al fondo se alcanza a ver el castillo, pero obviamente como tú tienes una toma muy chiquita, tal vez no lo notes, pero mira, ese del fondo es el castillo de Chapultepec. Me voy a hacer más para acá, a ver si lo alcanzamos a ver. Es que se va a ver muy chiquito, pero bueno, ahí se alcanza a ver, ¿no? Ese es el castillo. Y si seguimos todo derecho, pues llegamos a toda esa zona de el Museo de Antropología, el Zoológico, el Bosque de Chapultepec, donde está el lago. Y si seguimos todavía más hacia arriba, pues llegamos todo derecho hasta Santa Fe. Ya ves que yo te he tomado algunas veces en Santa Fe y te he dicho, si bajas de aquí todo derecho llegas a Reforma y llegas hasta el Zócalo. Pues así es la ciudad, te va conectando. Oh, qué bien, oh, qué bonito. Bueno, pues creo que ya va a ser momento de atravesarnos nuevamente. Y me voy a atravesar ahí, hay mucha gente. ¿Qué habrá? Como que hay como que una junta o algo así.
Vamos a ver de qué se trata la junta. Y sirve, ya nos atravesamos. Solo que habrá que esperar. ¿Por qué? Pues hay que esperar a que aquí se dé el paso. Que se hagan los semáforos de rojo. Hola, qué lindo paseo nos da. Hola, Diana. Ah, sí, está muy rico el día. Está caluroso, el día está un tanto cuanto bochornoso por la calor, pero de portada muy bonito. Mira, el cielo pinta bien azul. Ah, está muy bonito, me gusta. También por eso fue, creo que muy buena idea conectarnos. Ahora me pregunto, ¿será que me pueda atravesar? Pues creo que sí, lo estoy logrando. Wow, creo que sí, era buen momento para atravesar. Mira, una chica más a la que le están haciendo una foto. Pues es que esta zona se presta mucho para la foto porque está muy bonito. A ver, vamos a ver de qué se trata esta junta. Me intriga. ¿De qué se tratará? Amigo, ¿de qué se trata la junta? ¿Quién sabe? Me intriga saber de qué se trata esta junta. Amigo, ¿de qué se trata la junta? Sobre unos canales. Ok. Ok. No, pues quién sabe. Está bueno el chisme, pero ya no supe bien de qué se trató la junta. Nadie me supo decir, o nadie me quiso decir. Pues ya vámonos, oigan. Vámonos de regreso a casa. Mira, este edificio tiene una portada bonita de este lado, porque le corre el agua a través del cristal. Bueno, en este momento hasta refrescante se ve, checa, ¿eh? ¿Alcanzas a notar? Pareciera como una cascada, ¿no? Mira. ¿Sí se nota? Si no, ahorita me acerco más. Me voy a acercar. Ahorita que me atraviese me acerco y te enseño. Se ve como una cascada refrescante. De hecho, mira, ahorita que corre el viento, te llega hasta acá la brisa del agua. Me está llegando brisa de esa agua. ¡Wow! Parece que estoy en una película de Volviendo al Futuro. Mucho aire. Voy a atravesar. Corre. Sí, lo logré. A ver, vamos a ver. Aquí una toma mucho mejor de la cascada del edificio. Ay, aquí se siente más el agua, se siente más sabroso. Me llega la brisa. ¡Ah! Rico. Como está fuerte el viento, de pronto me cae brisa en la cara. Se ve bonito, ¿no? Imagínate, en el video se ve padre, ya te imaginarás aquí físicamente, pues se ve súper más padre. Se antoja con este calor pegarte en el cristal, que te corre el agua, que te moje todo. Estaría rico, ¿no? Bueno, pues ya caminaré hacia el metro, porque es hora. Ay, me voy a atravesar, aprovechando que ya se puso el semáforo. Atravesemos esta calle o avenida
Se llama, ahora verás, me acuerdo. Florencia no. Creo que sí Florencia. Ay, no sé, pero es una de las avenidas de aquí de Zona Rosa más grandes e importantes porque te saca directo al Ángel de la Independencia. Creo que esa es Florencia. Ahorita vamos a ver. Y también está bonita, mira, porque está... Bueno, ay, santa cachucha, me ando tropezando. Está bonita porque todo por en medio está lleno de palmeras. ¿Alcanzas a ver? Se ve muy bien. Súper bien. Así es Florencia. La calle de Florencia. Súper. Ay, qué rico. Otra vez ya nos está dando aquí. Nos está dando el aire. El aire y la sombra. Oye, es que aquí hay que ir con cuidado mirando el piso. Ya van 2 veces que me tropiezo, que me caigo. Es que hay unos pedazos, mira, te voy a enseñar. De estos cuadros hay algunos que están levantados. Entonces, mira, por ejemplo, vas caminando y si no notas que este está levantado, pues ahí, ¡pa!, te tropiezas. Ya van 2 veces que me quiero tropezar. Entonces la onda aquí es justo eso, que tienes que ir pues caminando, y yo que voy en la onda del blogueo, pues al mismo tiempo voltear para abajo, porque si no, brúnchatelas, nos podemos caer y pues no queremos que eso pase. No te vayas a caer. 2 veces estuve a punto. Es que estaba levantado ese pedacito, toda esa zona. Pero mira, ahí voy viendo por abajo. ¡Ay, qué padre! Aquí hay un cuadro padrísimo, mira, te voy a enseñar. Qué padre y qué padrísimo. ¿Alcanzas a notar? Creo que sí, ¿no? Resulta que de este lado está el Popocatépetl. Y acá está la mujer dormida, o el Iztaccíhuatl. Bueno, de donde estamos mirando pudiera ser el Valle de México. Bueno, más hacia allá, ¿no? Porque como es una zona, aquí se viera como tipo despoblado, pues que pudiera ser la zona de Amecameca, por ejemplo, que más o menos tienen esta vista por partes de Amecameca. Qué bonito cuadro, me gusta. Está padrísimo. Bueno. Wow, de hecho aquí venden muchas cosas muy bonitas. Mira, acá hay más cuadros. Y acá adentro venden como muebles. Bueno, aquí nos dan la espalda. Vámonos. Plaza del Ángel. La Plaza del Ángel. La Plaza del Ángel también es bien bonita. Vamos a caminar a la Plaza del Ángel. Es una plaza donde venden muchas antigüedades. Y pues eso la convierte en muy atractiva, mira. Vamos a entrar. No sé si alcanzas a ver, pero ahí está el anuncio, Plaza del Ángel. Y vamos a entrar. Mira, aquí venden mucha antigüedad. Wow, qué padrísimo. No, pues aquí todo está bien bonito. Padrísimo. ¿Notas a ver todo este trabajo? Son piezas de
de muchos años. Mira, tan solo comenzando con este local, uf, ya está padrísimo. Ese espejo, qué hermoso. Me gusta. Imagínate si tienes una sala alta, o sea, de techo alto en tu casa y grande. Wow, qué espectacular puede verse este espejo ahí, por ejemplo. Pero todo está padrísimo, ve. El águila sobre un opal, devorando una serpiente. Mira qué pieza extraña, es una virgen amamantando. Wow, es una super pieza. Todo es bien interesante, ¿no? Por acá traes una virgen de Guadalupe. Wow, qué bonito. Qué bonito. Mira, aquí en el fondo hay otro espejo. Wow, es que a mí me gustan mucho los espejos, definitivamente sí. Unos jarrones, las vitrinas que están ahí en el fondo también están espectaculares. No todo, bueno, todo. Ay, de este lado, mira. Este es como un portamundi, ¿no? Este debe haber tenido un mundo gigantesco. Se ve que era un portamundi. Más jarrones, un baúl bien vintage. Imagínate de qué año será todo esto. Pues tienen muchos años estas piezas. Wow. Wow, checa esto que está ahí en el fondo. O sea, son locales donde todo esto está a la venta, pero no sé. De pronto ver todo esto hasta tiene como un aire como de museo, ¿no crees? Pareciera que estamos dentro de un museo viendo muchas piezas clásicas de cierto momento, de cierta historia. Mira esta silla. No, wow. Todo está increíble. Por allá otra vez ese es no, sí es un cuadro. Nuevamente de la Virgen de Guadalupe. Wow, wow, wow. Me gusta todo. Está bien impactante. Y así es toda la plaza. Toda está llena de locales, de tiendas, de antigüedades. Wow, mira esto. Está padrísimo. No se alcanza a ver por el reflejo de la luz. Wow. Qué padrísimo. Esto está impactante. Checa. Además está gigantesco. Wow. Cosa más bella. Es un oso, ¿ya viste? Aquí hay otro cuadro de la Virgen de Guadalupe. De repente se va la señal, es que aquí no hay la mejor recepción. Yo creo que por la construcción.
que es una construcción. Oigan, de pronto se va la señal, gachamente. Me imagino que por la construcción, te digo que es una construcción antigua, toda la Plaza del Ángel. Híjole, aquí arriba antes había un antro. Yo muchos años de mi vida, subiendo aquí las escaleras, muchos años de mi vida vine aquí y creo que por allá también hay otras escaleras y hay otro antro. Había, más bien, no sé si aún exista, pero muchos años de mi vida vine aquí, a lo del antro, a bailar. Listón. Pues ya, nos vamos a salir porque de pronto se cae la señal, mira. Se nos cae la señal gachamente. Bueno, pero como quiera ya vimos algo, ¿no? Nos echamos un vistazo de lo que hay ahí dentro. Pues de hecho toda esta zona está llena como de cosas atractivas, cosas bellas, cosas chulas. Mira, por ejemplo aquí, checa. Esta tienda también está coqueta. Muy coqueta, llena de mucha artesanía. Wow, sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Voy a atravesar del otro lado. Creo que va a ser mucho mejor, está más fluido. No hay tanta gente. Vientos. Lo logramos. Hola, me encantan tus videos. Saludos. Gracias, Cari. Te mando un beso. Y qué bueno que disfrutan los videos. Pues finalmente de eso se trata. De que lo disfruten, de que lo pasen bien, que les sean de utilidad. Por ejemplo, hoy salió una video receta de unos tacos bien ricos. Y hablando de tacos, mira, allá enfrente, bueno, esta es otra plaza. Es una plaza más como de locales comerciales, ropa y cosas así, comida, varios locales de comida. Y justamente mira, toda esa gente que está ahí congregada afuera está esperando turno para pasar a ese lugar que se llama la Casa de Antonio. Es un lugar que aquí en México se ha vuelto famoso. Venden pozole, venden garnacha, pero creo que lo que realmente, la razón por la que ha cobrado fama, este hotel está bien padre. Mira, checa, la entrada bien nice. Está padre, ¿no? Te contaba, la razón por la que creo yo que realmente ha cobrado fama la Casa de Toño son los precios, porque manejan precios muy bajos, todo muy barato. A mí la verdadera verdad es que no me encanta el pozole de allí. Me parece que hay lugares donde puedes comer un pozole verdaderamente rico. No me gusta el pozole de la Casa de Toño, pero las garnachitas sí me gustan. Por ejemplo, pues venden la quesadilla, ya sabes, cualquier tipo de garnacha, la quesadilla, el sope, la tostada. Y en especial hay unos sopes de cochinita.
están re buenos. Esos sí me gustan. O sea, el sope de cochinita, las quesadillas me gustan. Está rico. Tal vez el pozole no es como mi hit. Digo, tampoco me desagrada al 100%. Igual he consumido, si he entrado, sí me he comido a lo mejor de repente un plato de pozole. Pero no es mi favorito. O sea, prefiero, si entro a comer, mejor prefiero comer pura garnacha. Tipo la gordita, la quesadilla y el sope de cochinita. Uf, ese sí está increíble. Oigan, ya estamos llegando al Metro. Pues ya estamos a un paso. Estamos llegando a la glorieta de los insurgentes. Y aquí nos iremos para siempre con el Señor. Te pregunto, amigo que me escuchas, ¿en cuál grupo estarás tú cuando Cristo aparezca en la nube contigo? ¿Estarás entre aquellos que van a huir despavoridos a los montes? Ya estamos llegando. ¿Le van a pedir a las rocas que se le caigan encima? Mira, justamente esta es la entrada para la glorieta de los insurgentes. Y pues la glorieta de los insurgentes nos da entrada al Metro. Ya está medio hambre. Híjole, yo almorcé muy fuerte antes de salir, pero sí también ya comienzo a sentir hambre. Pero más que hambre, creo que lo que yo tengo es sed. Ay, mira qué arco tan psicodélico. Aro, más bien. Amiga, ¿cuánto cuesta el aro? Gracias. Mira, está súper padre, me gusta. ¿Alcanzas a ver? Es que se camuflajea de multicolores. ¡Wow! Está bien padre. Me gustó. Bueno, aquí venden mucha cosa. Hay mucha vendimia, mira. Puedes encontrar, aquí está lleno de peluches, por ejemplo. Todos muy coquetos. Acá calcetines. Órale, que están súper locos también los calcetines, ¿ves? Muy psicodélicos también. De personajes de caricaturas, pero los colores muy vivos, muy llamativos. Acá más calcetines, acá hay tenis. De este lado, bueno, una gran variedad del lente de sol. Mira, checa. Pero de todos los modelos, pero de todos los tamaños, pero de todos los colores. Ah, está padrísimo este puesto también. Wow, acá hay unas figuras de cómics. Ahí están. Mira, reconozco Dragon Ball Z, reconozco el Capitán América. ¿Qué más reconozco aquí? Este me parece que se llama Venom, ¿no? El Spider-Man negro, Sonic. Ah, pues es que recién se estrenó una película de Sonic, ¿no? También puede ser que por eso está como que en boga. Mira, acá hay más cositas que son... Ah, pues son como artesanías. Aquí la amiga las ha de hacer con sus manos. Tú las haces, ¿verdad? Ella las hace. Ah, y además, mira, te leen el tarot. Sí, claro, como debe de ser. O sea, este es un puesto como esotérico. Y mira, por acá de este lado, muchas cosas de cuero. Que esto ya puesto, o sea, a lo mejor lo puedes mirar así, puedes pensar, pero mira, esto en los brazos se ve bien padre. En general me gustan todos estos arneses porque te dan una vista diferente. Me gusta, bueno, no sé, siento que me sale mi lado darky. Sí, cómo no, sí me gusta todo esto. Me gusta esta, por ejemplo. Wow. Todo me gusta.
Y por acá, por aquello de si te gusta fumar el churro, pues hay bastantes pipas. No, pues sí que hay de todo. Es que lo que menos te imagines lo puedes encontrar en este tipo de puestos. O sea, hasta un bonito regalo. Mira, por ejemplo, esto. O sea, te compras unos 5 o 4 llaveritos de aquí, unas calcetas, una gorra, un cinturón y ya armaste una cajita de regalo. Un paliacate, un abanico, cubrebocas, en onda comunidad gay, ahora que estamos en el mes del orgullo. Acá hay más sombreros de este lado, mira. Gorras, sombreros, de todos los colores, de todos los tamaños, unos bolsos. Y estos, si no me equivoco, se llaman guajes. Y exacto, es para transportar el agua, el pulque. Y se mantiene fresca, exactamente. ¿Sí se llaman guajes? Guaje o bule. Y mira, hay de todo tamaño. O sea, lo puedes ocupar como tipo cantinflora, como tipo contenedor de agua. Y además te lo va a conservar, lo que le metas te lo va a conservar con un sabor especial. Porque justamente esto le va a dar un sabor delicioso a lo que le metas, ¿no? Llámese pulque, llámese agua. Mira, más lentes, más artesanía, libros, portarretratos. ¿Alcanzas a ver? Bueno, este está diversificado porque tiene la artesanía, pero tiene el bonito lente, tiene como de todo un poquito. Acá hay más artesanías. ¡Guau! ¡Qué bonitas copas! Mira, ese espejo está bien cute. De hecho, todo está padre, ¿no? Mira, hay unos prendedores ahí bien chidos liros. Es que todo está padre. Acá hay más cosas. Bueno, por aquello, mira que comentábamos del churrito, la bonita pipa. Ya le metes ahí tu hierba favorita. El bonito morral. Todo también es como... Mira, estas pulseras que son como de Shakira o tejidas. Igual son como artesanías, unas bonitas flores. No, es que hay de todo. Hay de todo. Bueno, ya vamos a entrar. Ya está aquí la entrada del metro. Me voy a poner el cubreboca. Aguántame tantito. Ya me voy. Porque ya me voy a meter al metro. Y en el metro... es que no siempre hay la mejor señal, la mejor recepción. Pero bueno, espero que hayas disfrutado el paseo. Sé que te encantan este tipo de lives donde de repente vemos harta cosa, harta chuchería, harta vida, harta sol, harto gente. Y pues ya me voy. Ahí nos estaremos viendo en la semana, ya sea en un video grabado o en un nuevo en vivo. Mientras tanto te dejo muchos besos. Que tengas una excelente tarde. Nos estamos viendo pronto.